la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Quiero compartir con ustedes, hermanos, en el día de hoy, el mensaje de la palabra del Señor, lo cual se titula No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y al buscar ustedes en su Biblia, leeríamos Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Padre mío, ante tu presencia estamos una vez más y te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, este episodio que hemos leído a menudo se menciona precisamente después de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Algunos predican de cuando Jesús fue a Emaús y se encontró con aquellos discípulos. Pero interesantemente, después de haber ido a encontrarse con esos discípulos hacia el camino de Emaús, Cristo Jesús regresa a los discípulos que se encontraban en Jerusalén. Y cuando se encuentra con aquellos discípulos en Jerusalén, no estaba Tomás con ellos. Todos vieron a Jesús. Cristo les dijo: paz a vosotros. Después de que había resucitado, por fin creyeron porque lo vieron. Y todos se sorprendieron, se maravillaron, porque veían a Jesús vivo después de haber sido resucitado. No obstante, Tomás no estaba con ellos. Y cuando vino Tomás, los discípulos le dijeron a Tomás: Tomás, hemos visto a nuestro maestro, está vivo. Me imagino que dudó, incrédulamente, se habrá reído, pensaba que le estaban haciendo una broma, y le dijo: no, esto no es así tan fácil. Si yo no viere ciertas evidencias, yo no voy a creer. Pero interesantemente, hermanos, esto de dudar es algo normal en las personas. Todo ser humano duda. Toda persona quiere ver para poder creer. Quiere tener evidencias, pruebas de que eso es así, porque si no tendría que creer a través precisamente de la fe. Pero aquí hay un problema. Por eso pongo aquí la palabra el escepticismo. Es una peculiaridad de todo individuo, de toda persona que duda. Y por cierto, el significado de esta palabra es tener una actitud de incredulidad. Todos la tenemos, todos dudamos.
La incredulidad es parte de ser humano, de tener confianza en lo que uno ha podido comprobar, no en lo que está indeterminante en el aire. Que los discípulos le hayan dicho a Tomás: hemos visto a Jesús vivo. Cuando Tomás había visto cómo lo habían matado a Jesús, le habían puesto los clavos, le habían puesto aquella corona de espinas, había estado lánguido colgando desde la cruz y después, para estar seguro, le enterraron una lanza en el costado. Aparte de eso, lo habían bajado totalmente muertecito, lo habían puesto en una especie de camilla y se lo llevaron donde un hombre dijo: yo voy a prestar mi tumba, porque Cristo no tenía tumba donde pudieran enterrarlo. Y aquel hombre entonces, José de Arimatea, un hombre aparentemente pudiente y rico, él entrega su tumba para que pongan a Jesús ahí. Pero cuando yo busqué el significado de la palabra escepticismo, tiene que ver con una actitud de duda que se cuestiona y que la persona, por defensa propia y por amor propio, dice: espérate, yo creo que tú me estás mintiendo o estás exagerando. La persona tiene esa defensa, ese sistema de defensa automático que le previene de que lo engañen. Y uno quiere comprobación, y esa era la condición de Tomás. Pero la explicación de la palabra escepticismo va más allá, porque también significa tener una disposición de no creer. Una cosa es tener una actitud de incredulidad y la otra es tener una disposición para no creer. Pase lo que pase, yo no voy a creer. Ese es un problema, porque la duda la tenemos todos. El escepticismo puede que también, aunque es un grado más complicado. Actitud de incredulidad hasta que me comprueben lo contrario, perfecto. Pero tener una predisposición incluso de no creer es ya ser ateo. Es proponerse negar la verdad, esconder la verdad, suprimir la verdad, aunque sea totalmente obvio frente a sus ojos. Tomás no estaba en esa condición. Lo único que quería era: muéstrenme las evidencias. Cuando los discípulos le dicen: al Señor hemos visto, y con esa alegría y con esa confianza y con ese temblor que seguramente tendrían todavía, que estaban tratando de decirle a Tomás que Cristo estaba vivo, Tomás dice entonces lo siguiente: necesito tres cosas. Necesito condiciones que me demuestren lo contrario, necesito requisitos y necesito evidencias. Y él las describe de esta forma: tengo que ver la señal en sus manos. Estaba pidiendo mucho Tomás. Tengo que ver la señal de los clavos en sus manos. Tengo que meter mi dedo en la herida de sus manos. Y tercero, tengo que meter mi mano en su costado. Por eso, hermano, cuando pensamos en esto, yo no veo ningún problema en lo que está pidiendo Tomás. Porque yo también pediría evidencias. Pero miren lo que dice después Tomás. Él dice: si no, no voy a creer. Ahora, yo quiero llevarlos a ustedes a pensar algo. Tomás dice: si no me muestran estas tres evidencias, yo no voy a creer. ¿A quién le está diciendo eso? A los discípulos. Tomás estaba diciendo:
no les creo a ustedes. Tomás no estaba diciendo no le creo a Jesús. Tomás no estaba diciendo yo dudo en todo lo que Cristo Jesús hizo, dijo. Él estaba diciendo a los discípulos, si no me muestran estas tres evidencias que tienen que ver con Jesús, yo no voy a creer. Y eso es normal. La gente no necesariamente tiene que creer absolutamente todo lo que le dicen, pero todo se debe referir a la Biblia. Todo lo que nos dicen tenemos que nosotros filtrarlo a través de la palabra de Dios. ¿Está en la Biblia o no? ¿Me dice Dios esto o no? Ahí le encontramos un error a Tomás, porque la palabra de Dios dice múltiples de veces de que Cristo Jesús iba a ¿qué cosa? A resucitar al tercer día. Estaba dicho por Cristo varias veces. Estaba dicho en el Antiguo Testamento que iba a resucitar al tercer día. Así que no solamente Tomás no le estaba creyendo a sus compañeros, pero tampoco le estaba creyendo de alguna forma a lo que la palabra de Dios había establecido. Hermanos, eso es un gran problema. No obstante, la palabra del Señor nos dice, 8 días después, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Miren, hermanos, Cristo Jesús atravesó las puertas o las paredes o las ventanas sin que se abriera absolutamente nada. Porque Él tenía un cuerpo glorificado. Él pudo entrar por aquellas paredes sin que se abriera la puerta. Los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo que los fueran a matar, como habían matado a Jesús. Ellos estaban protegiéndose del imperio romano. Las puertas y ventanas estaban todas cerradas. Ellos estaban enclaustrados dentro de ese lugar porque tenían miedo. Y Cristo de repente aparece y dice la Biblia, narrándolo de esta forma, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora yo quiero que ustedes noten algo en ese versículo que es precisamente sacado directamente de la Biblia. Estando las puertas cerradas, Cristo Jesús entró, les dijo, paz a vosotros, punto. ¿Y qué hizo inmediatamente Cristo Jesús? Inmediatamente. La Biblia tiene la peculiaridad de explicar lo que sucede. Y tomó los panes, los partió en dos, le dio a los discípulos. Detalladamente la palabra de Dios dice, se levantó, se puso una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar. Siempre la palabra de Dios explícita en detalles. En este caso, la palabra de Dios también es explícita. Pero dice que Jesús entró donde estaban los discípulos, les dijo paz, shalom alejem, paz a ustedes. ¿Por qué? Porque estaban impacientes y más que impacientes, estaban atemorizados. Cristo les dijo tranquilícense, paz a vosotros. Inmediatamente después de eso, dice que se dirige a Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás no tuvo que decirle a Jesús, yo quiero ver tus heridas. No tuvo que decir absolutamente nada. Sucedió en cosa de segundos y a lo mejor un par de minutos. Entró Jesús, pasa a vosotros, Tomás, ven aquí, mira, pon tu dedo en mi mano. A Jesús no se le tenía que explicar, maestro, Tomás no cree que tú estás vivo. Jesús conocía los pensamientos de Tomás y de cada uno de esos discípulos y de cada uno de ustedes. Él sabe lo que piensas, lo que haces, lo que quieres, lo que no quieres. Conoce tus temores, conoce tu ansiedad, conoce tus frustraciones, conoce tu rabia, tu desesperación. Y Él te dice, shalom alejem, paz a vosotros. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Por eso que hacía yo la referencia de qué es lo que es la diferencia entre gozo y alegría. Porque la alegría es efímera. La recibes momentáneamente y se va después que se te acabó el dinero.
Pero el gozo te mantiene con esa solidez y esa reunión con tu Dios, esa relación con tu Dios en medio de los problemas. O cuando un doctor te dice te tienen que llevar a cabo esta operación, o no tienes el dinero para pagar, o en la corte tienes una cita con el juez y no sabes lo que va a pasar. No importa las circunstancias, Cristo les dijo a sus discípulos y a nosotros: paz a vosotros, tengan paz. Interesantemente, cuando Cristo Jesús entró, esas famosas 3 condiciones y requisitos y evidencias que Tomás quería, pues el Señor le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, mete tu mano en mi costado. Pero también le dice: y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Esto nos enseña algo. A mí me enseña algo. Y espero que a ustedes también. Esto nos enseña que nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, Él va más allá de nuestros pensamientos. Él, hermanos, está dispuesto a ayudar nuestra incredulidad. Él estuvo dispuesto para ayudar a la incredulidad de Tomás. Tomás quería evidencias, Cristo se las trajo. No esperó un segundo, le dijo: mira mis manos, mete tu dedo en mi mano y también en mi costado. Cristo Jesús no tenía que haber hecho eso. No tenía que haber demostrado esas evidencias, lo que médicamente se llama empíricas, pruebas empíricas, comprobables de que Él era quien era. No, pero Él fue la extramilla. Y Él fue donde Tomás, y antes de que Tomás le preguntara absolutamente nada, Él le dijo: aquí estoy. Aquí está la comprobación. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, Jesús estaba dispuesto a dar las evidencias y lo está todavía. La palabra de Dios nos afirma: ¿queremos evidencias? Pídela. Pruébame, dice la palabra de Dios en Malaquías. Si no, te mostraré cómo yo reprendo al enemigo y tus lagares se llenarán de bendiciones. Pruébame. ¿Quieres ver evidencias? Pruébame. Dios te reta a que compruebes que Él está de tu lado. Así como aquellos 2 discípulos que iban caminando en Emaús y no se daban ni cuenta que Cristo Jesús iba hablando con ellos. Le iban respondiendo y no se daban cuenta, porque estaban enceguecidos en su propia incredulidad. Dios le dice a Tomás: no seas incrédulo. Te voy a entregar y te voy a demostrar las evidencias, pero no seas incrédulo, sino creyente. Jesús estaba dispuesto a hacer lo que sea para que ellos creyeran y para que nosotros y para que tú y yo creamos. Él está dispuesto a mostrarnos evidencias de toda índole. ¿Y sabes qué? Él te lo demuestra. Él te lo demuestra. Todos los días tienes un bocadillo que comer. Otros no tienen. Todos los días tienes una cama donde dormir. Otros duermen en el piso y en otros lugares. Las bendiciones son amplias. Todos los días tú sientes de que Dios está contigo porque el Espíritu Santo te revela de que tú eres hijo de Dios. No andas con temor como tanta gente que tiene que ir a sus dioses y si no camino de rodillas de aquí para allá no voy a recibir el beneplácito o el perdón de mi santo, de mi devoción. Gracias a Dios que no tenemos esas condiciones. La palabra del Señor nos dice que Cristo se encuentra con los fariseos y Cristo les dice estas palabras: créanme
cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. ¡Wow! Yo lo puse en mis propias palabras, entendiendo lo que dice el versículo. Cristo Jesús le dijo, si no creen por mis palabras, entonces crean por mis milagros, pero crean. Pero había un problema con esa gente. Ese tipo de personas eran lo que les había mencionado, tenían un escepticismo radical, una predisposición para no creer. Sus corazones eran como piedra, no podían transformarse en un terreno fértil. Los milagros, ni aun los milagros, los podían convencer. Incluso la palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 6, salió Jesús de allí, de una ciudad, y vino a su tierra y no pudo hacer allí ningún milagro. Espérate, ¿estamos hablando de Cristo Jesús? ¿Que Él no pudo hacer ningún milagro? Cuando Él es el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra, dice que no pudo. Ahora, hermanos, cuando miro esta palabra, ¿será verdad que no pudo? Bueno, en el griego, las palabras son ou dinamai, lo cual significa un negativo absoluto. Cristo Jesús fue a su ciudad y Él hacía milagros por todos lados. Todos los que venían los sanaba. Detuvo las aguas. Le habló a una higuera, se secó en el momento. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Y al ciego le dijo recibe la vida. O sea, los milagros de Jesús eran radicales, absolutos. Pero aquí no pudo. No porque Dios no haya podido y le hayan detenido la capacidad de poder llevar a cabo milagros como tales. La facultad de Dios continúa en cualquier circunstancia y condición. Pero el hecho de que no pudo es porque Dios no va a obligarte a que tú creas. Y el creer en Dios es algo que tú debes voluntariamente decidir. No es el muéstrame los huecos en mis manos y meter la mano en el costado. No es asunto de ver. Por eso que Cristo Jesús le llamó la atención después de todo a Tomás. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dios te va a mostrar, pero Él prefiere de que tú creas sin haber visto primeramente y primero que nada. Dice la palabra de Dios entonces que Cristo Jesús no pudo hacer allí ningún milagro y estaba el mismo Jesús. Estaba asombrado de la incredulidad de esa gente. Jesús miraba a esa gente y estaba asombrado de que eran tan duros de cerviz. No creían ni aún los milagros que se llevaban a cabo. Pero hubo otro caso donde apareció un padre que tenía un hijo y ese hijo estaba endemoniado. Y dice que ese hombre trajo a su hijo a Jesús. Marcos 9 lo menciona. Un paralítico pedía sanidad por uno de sus hijos. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo. Eso es un absoluto bíblico. No algunas cosas le serán posibles. No lo que tú pienses que pueda. No. Al que cree, todo le es posible. Ahora, el hombre respondió a Jesús y le dijo estas palabras. Dice la palabra de Dios, e inmediatamente
el padre del muchacho clamó, no se puso a hablar. La palabra clamar implica de que él, en alta voz, seguramente doliéndose su corazón, él clamó una verdad muy profunda de su ser. Él sacó de lo más profundo de su sentimiento, de su corazón, una verdad terrible. Le dijo que era incrédulo. Él confesó que era incrédulo. Y le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ahí hay una gran diferencia en el escepticismo. Porque una de las cosas que habíamos explicado, que el escepticismo era una predeterminación de no creer, no importa las evidencias. También en una condición de duda, la primera parte. Pero en la primera parte la condición de duda acepta una comprobación o alguna evidencia que te vaya a hacer cambiar de opinión. Este hombre estaba en esa condición. Y le dice a Jesús, sí creo, pero ayúdame porque soy incrédulo. Ese hombre, hermano, dijo lo suficiente para que Dios le sanara el hijo y la fe de ese hombre creciera mucho más de lo que tenía antes. Por eso que, hermanos, Dios no te obliga a creer. Por eso que no pudo hacer milagros. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios no te obliga a salvarte tampoco. La salvación es un regalo de Dios si quieres aceptarlo. No tienes que prender velas, no tienes que caminar de rodillas, no tienes que hacer nada más que solamente sonreír y decir gracias. Dios tampoco te obliga a serle fiel. Dios no te obliga a cumplir los mandamientos, o si no te hace añicos. Dios no te obliga a ser obediente a todo lo que está escrito en la Biblia. Todo es una decisión personal. Y esa decisión personal tienes que llevarla a cabo todos los días de tu vida. Cada día, cada minuto de tu vida. Segundo, tienes que tomar una decisión. Tú decides qué ropa ponerte. Tú decides qué comer en ese día. Tú decides cómo vas a ocupar las horas que tú tienes durante el día. Tú decides lo que haces. Tú decides si te endrogas, si te emborrachas, o si vienes a la iglesia a cantar y adorar a Dios. Tú decides. Dios no te va a obligar, ni te va a echar a perder el carro para que no vayas a tal lugar. Él te da la oportunidad de que tú decidas. Pero Dios te dice, toma la vida y no la muerte. Decide por la bendición y no por la maldición. Porque todo te es lícito, todo está ahí para ti, pero no todo te conviene. Por eso, hermanos, cuando entendemos esto, entendemos lo que la palabra de Dios nos intenta decir, y no nosotros solamente, al mundo entero, a los que están dentro de las iglesias como los que están fuera de las iglesias. Le dice, el que cree en Él, en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué causa está condenado? Por no haber creído. Una simple palabra, creer. Dios no te obliga, pero te sugiere, te aconseja de que creas. Palabra del Señor dice, esta es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación.
que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Se da cuenta que es una decisión propia? Tú decides si la luz o las tinieblas en el día de hoy. Tú decides si la luz o las tinieblas en el día de mañana. Y tú decides si la luz de la salvación eterna o las tinieblas del infierno eterno. Tú lo decides. Por eso que al leer ese versículo entendemos de que la causa de la condenación es creerle más al mundo que a un simple predicador que predica la palabra de Dios. Es creerle más al diablo que lo que se dice desde un púlpito de una iglesia local relativamente pequeña. Porque la palabra se tiene que cumplir. Pocos son los que van en ese camino, pero van a la vida eterna. Y muchos son los que van en el camino ancho, y todos van a perdición. Por eso, hermano, para ir relativamente terminando, Dios tiene para nosotros grandes bendiciones. Y Él no las quiere retener. Pero como aquella ciudad donde Él fue y Él no pudo hacer milagro, detenían las bendiciones de Dios. Detenían los milagros de Dios por causa de su incredulidad. Y Cristo Jesús lo dijo. Entonces, tuya es la salvación. Tuyas son las bendiciones y Dios tiene milagros para ti todos los días, como los tenía para esa gente en ese pueblo. Esto es solamente si puedes creer. Ahí está toda la clave, en creer, creerle a Dios, creer lo que dice. Dios no condena que dudes. Notes tú lo que te estoy diciendo. El dudar es parte de ser humano. Él no condena que dudes. Dios condena la predisposición de no creer. Tuvieron que ver milagros la gente para poder creer. El mar se abrió, maná cayó del cielo, un burro habló, un pez se tragó a un hombre, una virgen concibió, un almuerzo alimentó a 5,000 y unos leprosos fueron sanados. Entonces, una vez más, confirmando de que Dios está ahí para demostrarte las evidencias. Si no, no hubiera mostrado ninguna de esas evidencias para que creyera la gente. Entonces Dios no condena que dudes. Lo que Dios condena es la disposición a no creer aunque estés viendo las evidencias. Ahí sí. Eso Dios lo va a condenar. De que veas las evidencias y sigas dudando. Incluso, para ir terminando ya, esta se ha considerado la declaración más audaz e intrépida de todas las declaraciones que ha hecho un hombre. ¿Cuál fue? La que dijo el incrédulo Tomás. ¿Qué fue lo que dijo el incrédulo Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es la única vez en las Escrituras, después de que Cristo Jesús resucitó, que alguien menciona la palabra kurios, lo cual significa Señor supremo en autoridad. Y después le dice Dios mío, lo cual significa Theos,
supremo en divinidad. Esas palabras se consideran aquella intrépida declaración de un hombre que le llama a Cristo Jesús supremo en autoridad y supremo en divinidad. Y la gente dice que la Biblia en ningún lugar dice de que Jesús es Dios. Seguramente no han leído los pasajes correctamente. Hermanos amados, Cristo Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos tú y yo. No hemos visto las marcas de Jesús, pero hemos creído. Y Pablo nos habla a nosotros y dice: ¿a quién amáis? A Jesús, sin haberle visto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Levante la mano el que cree que es salvado por la sangre de Jesús. Todos somos salvos por la sangre de Jesús, y ninguno de ustedes ha visto las marcas de Cristo Jesús en sus manos, y ninguno de ustedes ha metido su mano en el costado, pero hemos creído de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, y a Él rendimos toda nuestra devoción. Que el Señor les bendiga, hermanos. Solamente los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Ay, todos juntos ahora. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú, de nuevo. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Cántalo de nuevo, tu mano. Oh, tu mano.
victoriosos en Él, amén. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.